este ciclo, que primeramente había pensado un nombre muy largo, ¿sí? El título era Ciclo de Charlas Interdisciplinarias para una Formación Integral. Decía mucho, pero era muy largo, entonces quizá lo acotamos quizá en la publicidad para un ciclo de charlas abierto a la comunidad, porque justamente la idea de este ciclo, o la idea de este ciclo nace de lo que es mi deseo y el de Silvia como directora de Superior, ¿no? De cumplir determinados objetivos que también fueron muy abarcativos. Los revimos hoy temprano con ellos, así que los escribí, cosa de no olvidarme de que lo único que le voy a decir escrito, que los objetivos de esta charla básicamente son fomentar nuestra comunidad académica apoyando la formación de toda nuestra comunidad, ya sea de los docentes, de los futuros psicopedagogas o psicopedagogas que cursan acá. ¿Por qué? Porque creemos que justamente el tema que se va a abordar hoy es una ley, ¿no? Y en tanto tal se tiene que hacer efectiva y por eso creo que es un punto importante. Otro objetivo es ampliar nuestras fronteras como comunidad, por eso fueron abiertas y sin ningún valor entre comillas, ¿no? Porque que ustedes vengan acá, se acerquen y ocupen su tiempo tiene un valor, o sea que valor entre comillas, valor monetario, hay otros costos, hay otras formas de pagar y creo que por eso les agradezco que vengan, porque son un montón, se ocuparon su tiempo y la idea es que gente que quizá no conocía la comunidad venga, la conozca y pueda formarse en un ámbito académico a puertas abiertas, como es lo que queremos transmitir. Otro de los objetivos es permitir la actualización de toda nuestra comunidad en estos temas que quizá representan nuevos desafíos hoy para nosotros, como ya sea como profesionales dirigidos a la salud, como profesionales dirigidos a la educación. Así que creo que esos son los objetivos que dieron inicio al desarrollo de esta charla, que la verdad que veo que tuvieron grandes repercusiones, así que quiere decir que el tema fue bien elegido. Así que nada, y después agradecerles porque hayan venido, agradecerles también a los directivos, docentes, que la verdad que se convocaron en masa para venir, ¿sí? Y más que nada a Bruno, que además de ser un gran profesional, es un gran amigo. Tuve la suerte de cursar con él muchos años, para tramitar gran parte de la carrera. Es un gran amigo para mí, así que le agradezco mucho que haya venido. Les pido un aplauso para él. Desde ya está más que claro decir que es la primera charla y vamos a tener un montón de cosas a modificar, a pulir, porque la primera no puede salir todo perfecto, pero lo haremos y la idea es seguir trayendo temas que convoquen gente en tanto sea útil para la sociedad, más que quizá en los tiempos que estamos transcurriendo es necesario quizá una formación y un lugar de encuentro, que es lo que más creo que es lo lindo que pasó hoy, que empezaron a entrar y empezaron a hablar, que yo decía, ¿cuántas personas hay? Estaban hablando como si muchas se encontraron acá y es re lindo que haya un lugar de encuentro, y encima ese lugar de encuentro es un lugar formativo para todos y todas, ¿sí? Así que les vuelvo a agradecer y antes de terminar le voy a dar la palabra a Silvia, la directora de Superior, para que diga sus palabras. Bueno, lo hago corto porque tengo por ahí esa fama de extenderme demasiado, así que simplemente se van a hacer las 7:25 y voy a seguir sonando, así que no, básicamente bueno, me sumo a este agradecimiento, por supuesto, agradecimiento a toda la unidad académica, a todos los directivos y demás que siempre trabajan en función y en pos a que las cosas salgan bien, y de hecho salen bien justamente por esa unión que hay como equipo, así que siempre muy agradecida. Y por otro lado, me encanta ver exalumnas, egresadas, es maravilloso que sigan confiando en nosotros, sumando este ciclo de charlas que tiene este formato hoy como una conferencia, pero que va a ir tomando nuevas
nuevas formas o diferentes formatos, entendiéndose talleres y demás con temáticas que sean convocantes e interesantes, que vayan bordeando lo que es la psicopedagogía, pero también nos vamos a abrir a otros temas que rozan lo que nosotros ofrecemos como materia educativa, como oferta educativa, que es además de psicopedagogía, trabajo social, profesorado de educación especial, un profesorado que se necesita mucho en la ciudad, que es geografía, y una nueva carrera que la estuvimos pensando y que nos parece que es novedosa e interesante, que es una tecnicatura superior en gestión ambiental y salud, que no está en la ciudad y entiendo que no está en la zona. Así que bueno, creo que vamos acompañando estas ofertas en función de charlas y van, digamos, en paralelo, digamos, a la oferta que tenemos planeada para el año que viene. Así que lo dejo a Bruno, que es el especialista y que queremos escucharlo a él. Antes te interrumpo un cachito, que les cuento que la verdad que superó nuestras expectativas esta charla, porque realmente abrimos convocatoria sin pensar, sin decir, bueno, esta cantidad de cupos tenemos, y nos desayunamos al otro día con Silvia de que había en 4 o 5 días 90 inscriptos, y era como, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque la idea era hacer un encuentro cálido, cómodo, donde se pueda dialogar entre nosotros, nosotras, y bueno, y decidimos desdoblarla, ¿sí? Así que esta es la primera charla, después hay una segunda charla que, bueno, las estudiantes de psicopedagogía tuvieron que moverse y tener que esperar para que después de ustedes vengan ellas, así que después les pedimos que una vez terminada la charla, si pueden como moverse un poquito rapidito para que ingresen cómodamente las chicas de superior. De hecho, perdón, te interrumpo un momento, pero bueno, nosotros tenemos así café para degustar después que termine la charla, ¿sí? Como un mimo, ya que lo sacamos corriendo casi. Y bueno, vuelvo a agradecer a Bruno, que también cuenta con esta capacidad para flexibilizar, si da 2 charlas también, que bueno, ya van a ver la cantidad que tienen, y le agradezco enorme. Bueno, muchas gracias por la presentación, por el espacio, por haberme invitado a la comunidad académica y por haber venido. No me siento muy cómodo con la figura de especialista o experto, porque la verdad es que estamos todos y todas aprendiendo de esto. Así que simplemente quizás un recorrido de haberme hecho algunas preguntas y haber tratado de ir encontrándolas y otras sostenerlas, poder compartirlas, pero considero que todas y todos quienes estamos aquí tenemos un montón de experiencia y trabajamos en el aula o en los estudios o en la universidad que nos desempeñemos, y justamente el propósito de esta ley es la integralidad y es el hecho de que atraviesa nuestra cotidianidad. Entonces esto de expertos son expertos, bueno, quizás un poco la idea es esto de poder empoderarnos como docentes, como profesionales de la salud o como adultos y adultas en general, para poder apropiarnos de la ley, poder militarla y bueno, estamos hablando de algunos miedos que se producen quizás por desinformaciones, por mitos y demás. Entonces, cuando la propuesta fue esto de pensar algo introductorio para lo que es la educación sexual integral, es complicado porque es una temática muy compleja y muy abarcativa, justamente. O sea, estamos hablando de la sexualidad. Entonces, algunos ejes que yo pensé como para empezar a pensarla, en el sentido de que quizás esta es una primera charla y ojalá se suceda de otras y continúan y sostienen la convocatoria. Pero la idea era pensar, más allá de recursos pedagógicos o de recursos materiales, que son los que a veces demandamos mucho los y las docentes, recursos que a mí me parecen un poco más importantes, o competencias que yo considero más importantes, que son emocionales, sociales, afectivas, vocacionales. Quiero decir, poder identificar desde nuestros roles cómo podemos contribuir a la garantía de esta ley y al respeto y el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces van a haber recursos, algunas cositas vamos a estar charlando para que no se vayan, porque muchas veces si no hay recursos es como que no diste nada. Vamos a ver algunos recursos específicos para cada nivel y demás, pero lo más interesante es cómo aproximarnos a la ley, antes que nada, porque no es una temática como cualquier otra, ¿sí? En principio no es una temática que se pueda transmitir si uno no cree en lo que dice la ley. Hay otros contenidos que uno quizás lo puede enseñar, una fórmula, un hecho histórico, ¿sí? Cierto concepto que uno puede no creerlo, pero puede transmitirlo muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de una perspectiva, estamos hablando de un modo de ver el mundo. Estamos hablando de que hay cuestiones para cambiar, para tornar nuestra realidad y la de quienes están creciendo en este mundo más igualitaria. Entonces no podemos transmitirla si no nos la creemos. Algo va a andar mal, algo nos va a servir o va a suceder lo que sucede mucho, que es que
nos da como cosa decir que bancamos la ESI, que militamos la ESI, que la ESI está buena, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo defenderla. Entonces, lo primero que hice es... bueno, no me presenté, perdón, ya me hicieron una presentación de demasiadas expectativas, espero poder cumplir. Pero bueno, yo soy licenciado en Psicología, soy docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? En la Facultad de Psicología. Soy docente también en secundario y terciario, aunque ejerzo con intermitencia. Y bueno, básicamente ahí había dejado el mail por si lo querían anotar, por si alguien está en búsqueda de recursos o quisiera tener algún contacto, me pueden buscar. Después al final de la charla, a quienes hayan dejado los mails les vamos a mandar un compiladito con lo que es las leyes, más o menos las que vamos a trabajar acá, que creo que son todas las que están relacionadas, y algunas bibliografías. La idea era no pasar 50.000 libros, porque cuando te pasan 50.000 libros y vos querés aprender sobre algo, no sabés cuál leer primero. Entonces quizá una o dos autoras paradigmáticas, hasta ya les diría Morgade y Faul, con uno o dos libros que pueden ser para empezar a leer y después información sobre. Eso también es lo que vengo a tratar de mostrar. Yo traje un material que después lo vamos a estar circulando, pero de poquísimas páginas, está lleno de información, y así mismo se puede encontrar un montón de información oficial que a veces ni siquiera la vemos porque no nos animamos a que sin que otra persona nos incite buscar la ley o conocerla. Así que eso. Lo primero interesante para trabajar la ley de educación sexual integral es preguntarnos por qué será que todavía no se está ejerciendo con suficiencia, siendo que es una ley de 2006, es decir, hace un montón de años, más de una década. Entonces, me parece muy interesante pensar algunos mitos que todos y todas escuchamos alrededor de esta ley. Yo seleccioné algunos, pero ustedes me van a poder ayudar. La idea no es que sea una clase magistral, sino poder interactuar, porque justamente, como les digo, ustedes tienen una experticia de trabajar o de la misma vivencia cotidiana. Yo elegí algunas que seguramente les son conocidas, pero por ejemplo la gente piensa que la ESI, o no la gente, muchas personas consideran que la ESI se enseña a cómo tener sexo y masturbarse, se limita a eso, que promueve una estimulación sexual temprana, por ejemplo, que adoctrina la ideología de género, un concepto súper escuchado, pero poco claro, porque de lo que se habla en la ESI es de la perspectiva de género, no de la ideología de género, que hace apología a la homosexualidad, esa ya es tremenda, pero se escucha, ¿sí? Y que el cuidado y la enseñanza corresponde exclusivamente a la familia. Ese es un tema que vamos a desarrollar un poquito más que otros, porque la relación entre la educación sexual integral y la familia es bastante problemática ya de por sí. No por una mala intención, sino por cierto modo de aprender que tuvimos, que tiene que ver con estas ideas de que la familia es la institución que educa y que tiene que estar todo librado exclusivamente a ella. Quizás si se animan o alguien tiene en mente a contribuir con algún otro mito que hayan escuchado, ¿sí? Pro aborto. Que es únicamente pro aborto, por ejemplo, exactamente. Una familia que tiene terror de que en la escuela se adoctrinen a sus hijos pro abortistas. Exacto. Como ese carácter de adoctrinamiento de la ley, ¿no? Y solamente con esta ley, no con otra dimensión de la educación. ¿Algún otro que se les ocurra? Son anecdóticos, bueno, pero bueno. ¿Alguien? En el jardín, que son muy chiquitos, que todavía... Son muy chiquitos para hablar de sexualidad, exactamente. Bueno, eso es tremendo. Eso es una de las cuestiones que vamos a trabajar, que es el ocultamiento, el silenciamiento, la negación de algo como si por no nombrarlo dejara de existir. Esa es terrible, pero es un mecanismo bastante utilizado. Bueno, pero sigamos, después van a ir surgiendo más seguramente, pero era modo de ilustrar de todo lo que se construye alrededor de una ley que no dice esto. Entonces, como así bien que a mí me gusta, soy medio bicho académico a veces, entonces me gusta deconstruir las cosas, me parece interesante. Entonces, primero que nada traigo algo que es de la ONU y que está avalado por la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Un poco contestando lo que decía la compañera y extendiendo, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que les involucran. Obviamente, o sea, esto sería problemático cuestionarlo, pero todavía hace como ruido por esto de que se sigue pasivizando la figura del niño. ¿Sí? Pasivizando, subestimando. ¿Sí? Ahora lo vamos a seguir trabajando. Pero cuando hablamos de educación sexual integral, yo creo que la gran palabra que genera problemática es sexual, o sexualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sigue limitando la sexualidad o la concepción de la sexualidad a la cuestión únicamente genital. Con eso ya hace siglos que no se utiliza, pero bueno, también hay que hacernos cargo de la parte que nos toca. La parte que nos toca es no aclarar las veces que sea necesario que cuando hablamos de sexualidad no hablamos únicamente de eso. Entonces, ¿qué tenemos por sexualidad y qué tenemos por integralidad? Integralidad no es solo que tiene que ser transversal la aplicación de la ESI, que eso lo dice la ley. ¿Qué quiere decir que sea transversal? Que no es un día vemos ESI, o en una sola asignatura, salud y adolescencia.
transversal es que la ESI abarca desde el trato con los otros, la disposición áulica, la división arquitectónica de los edificios, los contenidos, los ejemplos que vos das. Entonces, esto de que aparecen profesores o profesoras de distintas áreas que dicen, no, bueno, en mi materia no tengo que dar ESI, no tengo nada que dar. Bueno, después vamos a ir viendo que en los cuadernillos hay disposiciones para todas las asignaturas, ¿sí? En algunas obviamente se puede trabajar con mucha mayor profundidad, ¿sí? Pero en otras igual se puede tocar, o mismo ya desde el trato, como decíamos, desde la pedagogía, hacer una diferencia, ¿sí? Entonces entendemos al sujeto como biopsicosocial, que esa es una típica que escuchamos siempre, pero le agregamos ético, sexual, político, económico, ¿sí? Esos son todos los atravesamientos que como sujetos y sujetas nos acompañan en toda nuestra vida, digamos. Una vez que somos subjetivados, constituidos, socializados, no es que somos simplemente genitalidad o biología o solamente algo social o solamente algo psicológico. Bueno, hay un montón de dimensiones y variables y por eso somos tan complejos. No estamos simplificando y reduciendo la sexualidad a la mera genitalidad y a la mera reproducción, que es justamente lo que la ley no quiere, ¿sí? Entonces es importante de transmitir esto y conocerlo. Seguimos. También cultural, ¿no? También cultural, absolutamente. Entonces, ¿cuáles son herramientas buenas también? Bueno, tomar definiciones, porque muchas veces la resistencia no viene porque las personas son malas, o porque son antiderechos, o porque son violentas, es viene por desinformación, por miedo, porque tuvieron su socialización, y porque justamente es un tema que si estamos diciendo que está invisibilizado ahora, imagínense, recordemos, según nuestras edades, cómo era este tema de charlado o no. Entonces la idea no es ir a combatir con el otro o con la otra, sino poder aportar significantes, aportar significados para que las personas puedan sentirse un poco más tranquilas. Si es posible ya desde el vamos, esto de reunión de padres o madres preliminar, bueno, ahí conversar con la educación sexual integral. ¿Qué es educación sexual integral? Y eso ya otorga una tranquilidad en la predisposición para el trabajo que es fundamental. Fíjense lo amplia que es la definición, pero básicamente algunas cosas importantes las van a encontrar en la OMS. Pero bueno, habla de pensamientos, habla de deseos, de actitudes, de valores, de conductas, de atravesamientos biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos. Entonces, si seguimos pensando que la sexualidad es solamente genital, y solamente al servicio de la reproducción, y solamente heterosexual, nos estamos quedando absolutamente cortos y absolutamente cortas. Y si no lo transmitimos, nos estamos guardando información que quizás podría contribuir a derribar algunas de las resistencias en torno a la ley. Continuamos. En cualquier momento me pueden frenar, pueden aportar algo, pueden ampliar, pueden aportar experiencias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Ya estuvimos, ¿ahí quería decir algo? Estuvimos conversando sobre los mitos, sobre qué no es la ESI, sobre qué no es la sexualidad, sobre qué no es la integralidad. Pero ¿qué es importante también? Además de saber las definiciones, saber cuáles son los ejes de la ley de educación sexual integral, ¿sí? Es importante. Digamos que la función de lo que a mí me interesa transmitir en principio es conocer muy bien la ley, quererla, realmente yo la quiero, o sea, me parece fundamental, que es una herramienta tremenda, ¿sí? Y que amplía absolutamente los derechos humanos. Entonces, conocerla, entender cómo está dispuesta, cómo está pensada, ¿sí? Para qué sirve. Los ejes, así como títulos, son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud. Ya uno cuando empieza a desglosar suena mucho más ameno que decir educación sexual integral y les vamos a dar educación sexual. Entonces ya poner palabra siempre ameniza, distiende. Hay algunas cuestiones que todavía siguen haciendo ruido, aunque uno siga aportando significado, por ejemplo, perspectiva de género, que se homologa muy erróneamente a ideología de género. Bueno, ahí básicamente lo que hay que comentar es qué es la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género, a grandes rasgos, es un posicionamiento desde el cual uno considera que la igualdad de derechos, que la igualdad de oportunidades y que la igualdad en general no tiene que depender del sexo biológico ni del género. Esa es la perspectiva de género. Es la posibilidad de reconocer al otro como un par, como un sujeto o sujeta de derechos. Igual a uno, con sus diferencias y con sus similitudes, pero en términos de derecho igual. Eso es la perspectiva de género, ¿sí? Entonces es importante defender estos conceptos porque todo lo que pueda estar construido alrededor de ellos, que sea peyorativo, también en algún punto uno a veces permite que se dé o no entra en discusiones o no se puede argumentar y a comentar que por lo menos desde lo que dispone la ley, lo que hay que dar cuando se habla de perspectiva de género es eso,
reconocimiento, es cooperativismo, es estar con los otros y las otras, es construir en conjunto, es respetar, es empatía, es afecto, ¿sí? Bruno, lo diferenciabas de ideología de género. ¿En qué sentido? Ideología de género es un concepto que surge, yo lo estoy investigando un poco, pero no en profundidad, pero surge de un papa. Hubo un papa que en un escrito empezó a hablar de ideología de género y cómo esto iba a llevar a la extinción del mundo, ¿sí? Justamente. Ideología de género como sexual, como de sexualidad. Claro, ideología de género como una apología. como un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento. Claro, con esa carga negativa de adoctrinamiento, de obligatoriedad, de corromper y demás. En ese sentido se usa de forma siempre peyorativa. Iba a dar el ejemplo de que cuando yo di talleres de ESI, cuando nos tocó elaborar este eje de reconocer la perspectiva de género, estábamos con una franja de la mayoría adolescentes. Y para romper un poco con la ideología, porque no tenía nada que ver, por eso lo traigo de ejemplo, era ver cómo el hombre y la mujer era construido culturalmente. Entonces, cómo pesaban el hombre todas aquellas cargas de por ser macho no tenía que llorar, tenía que estar todo el tiempo siendo el protector de, y lo mismo con la mujer. Y si vieran esas cuestiones podrían darse cuenta que está totalmente lejos de ideología, porque poníamos reconocer la perspectiva de ambos. Absolutamente. O sea, muchas gracias por el aporte y tiene que ver con eso, porque justamente el espíritu de la ley no es adoctrinar ni cerrar sentido, sino abrir y liberar. Porque se considera que cuanta más información se tenga, mayor posibilidad de elección. Básicamente es eso, uno no va. Y además que es totalmente contrastable desde la psicología, por ejemplo, que es mi rama, el hecho de que uno pueda obligar a otra persona a cambiar su orientación sexual. No es así, no funcionan así las cosas. No, pero viste que el pensamiento con el padre va a ser homosexual porque se está hablando de esto, Bueno, como y ahí parece está. que uno lo está. Exactamente. Pero esta perspectiva es justamente para aclarar que no tiene que ver con la sexualidad, sino con la igualdad. Exactamente, pero entendiendo que el concepto de sexualidad, de alguna manera, o que un abordaje integral de la sexualidad tiene totalmente que ver con la igualdad, ¿sí? No con la sexualidad como, bueno, no tiene que ver con la sexualidad, sí, pero en este sentido. Más o menos Claro, no, pero nombrar sexualidad, viste, como, yo Sí. digo como, vos decías, de hablar con un padre para explicarle, porque hay mucho que no me gusta ley. Para hablar con un padre, intentarte explicarle, decir sexualidad entre medio de toda la oración y ya está, como que se acota. Bueno, por eso esto de poder nosotros contar con más conocimiento de la ley y más palabras para ponerle a eso y no dejar solo sexualidad, sino poder llenar esos vacíos, esas incertidumbres con información. Así que esa es un poco la idea. Valorar la efectividad, bueno, respetar la diversidad, que eso lo vamos a estar desglosando ahora en otras diapositivas, y valorar la afectividad, que esto es muy importante también. Bueno, ahora hay todo un auge, por suerte, de la inteligencia emocional. Esto de qué me pasa, qué sentimientos tengo, qué está bien sentir, qué no está bien sentir, qué está bien desear, qué está bien hacer. Todo eso muchas veces no enseñamos a interrogarlo. A veces, estoy siendo un poco más específico de la docencia porque es mi rama, pero si quieren aportar desde otros lugares sirve. Pero en la docencia muchas veces nos vamos a lo curricular, a lo pedagógico, y nos olvidamos de enseñar cuestiones que son humanas, de los sentimientos, de las emociones, que son totalmente importantes, ¿no? Absolutamente. Ejercer nuestros derechos, o sea, digamos, esto es totalmente tranquilizado. Bueno, ¿qué vamos a enseñar? Y a ejercer los derechos, a conocer los derechos que tienen los niños, a sostener su posición activa, su capacidad de ejercerlos, digamos, ¿sí? Y a cuidar el cuerpo y la salud, fundamental, el cuidado del cuerpo y la salud sexual, la salud reproductiva, la noción de intimidad, la noción del autocuidado, el cuidado de los otros, ¿sí? Modos vinculares que no tengan que ver con la violencia, porque con el ejemplo que traía María Celeste, esto de, bueno, ciertos estereotipos de género que hay, que hacen que el varón sea el proveedor, el jefe de familia y demás. También hay ciertos estereotipos que dicen que si entre varones se pegan está bien. Ahora, si un varón le pega a una mujer está mal. Pero digamos como que se naturaliza que la comunicación entre varones sea violenta. Está bien, es un modo de masculinidad, de afirmar la masculinidad. Bueno, educación sexual integral y cuidado del cuerpo y la salud también tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, comuniquémonos desde otro lugar. Pero son capacidades vinculares que muchas veces se nos pasan por alto. Veo, Bruno, quizá también la cuestión del límite con el otro, quizá en psicología, quizá para quitar también todas estas construcciones sociales que tienen que ver con la maternidad y la paternidad,
desde la psicología hablamos de funciones, ¿sí? Funciones que indiscriminadamente las puede ejercer una persona sin importar su orientación de género, ¿sí? Que para un cuidado de un niño lo puede ejercer cualquiera, ¿sí? No es necesario que la madre sea madre, el padre sea padre, por decirlo de alguna manera, y una madre puede ejercer las dos funciones, tanto de madre como de padre, por decirlo de alguna forma, para que se la representen. Estamos hablando de funciones. Ya también desde otra corriente de psicología se desliga la noción de madre y padre y se les dice amparadora primaria y de corte, pero nosotros nos representamos más con la noción madre-padre, pero sabemos que la función es una función, que no tiene que ver con una persona física que tenga determinado fenotipo, por decirlo masculino. Exactamente. Eso también lo vamos a estar trabajando un poco más adelante cuando hablemos de las familias, ¿qué familia? Bueno, en principio esto, los hechos son estos, si querés, ¿pasamos? Me da cosa decir alguien pero bueno. Entonces, algunas leyes que confluyen con la ley de educación sexual integral, bueno, son la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales, la Ley de Identidad de Género y hasta incluso la Ley de Salud Mental. En este caso, esto de deshacernos de estereotipos, de construir ciertos patrones, de construir las ideas de lo que tiene que ser el varón y lo que tiene que ser la mujer, ideas que todavía persisten como de que la mujer se realiza al ser madre, o sea, de maternidad obligatoria, o de que el padre tiene que ser el proveedor y el jefe de familia, el sostén de la casa, o ni hablar de que las relaciones tienen que ser necesariamente heterosexuales, o que no existe otra posibilidad que esa, y sancionarla o patologizarla. Si partimos de esta base, teniendo la educación como transformadora y formadora de sujetos y ciudadanos, todo indicaría que en el transcurso, si una persona recibe en el transcurso de su ciclo inicial, primario, secundario, y ojalá que después también, ese ciudadano o esa ciudadana va a tener una perspectiva de género, lo cual quiere decir que con quien se encuentre lo vea como un otro o una otra, como un par, a través de la empatía, a través del respeto, a través del afecto. Por lo tanto, progresivamente desaparecería, ¿sí? Se considera, y yo también considero eso, la violencia de género, que es una de las problemáticas más imperantes actualmente, históricamente, pero también actualmente. Entonces, una de las aristas de las leyes en confluencia es esta, y justamente tiene que ver con eso. Se considera un rol fundamental en la educación. Educadores y educadoras, o trabajadores de la salud, porque también las psicopedagogas y psicopedagogos y las psicó estamos también muchas veces en la infancia temprana, y entonces toda incidencia, todo efecto que se puede producir en esas etapas de constitución subjetiva y de constitución ciudadana van a tener que ver con el sujeto que se forme, adulto, y con cómo trate a los otros y cómo vea a los otros y a las otras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que bueno, no hay problemas que son estructurales, que hay problemas que son muy difíciles cambiarlos y demás, siempre decimos, bueno, la educación es el instrumento. Bueno, acá tenemos la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta ley? Apropiárnosla y empezar a implementarla desde el nivel inicial. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, cuando se habla de respeto por la diversidad, muy importante, otra ley, ley de identidad de género. Fíjense que estamos hablando de leyes. ¿Qué quiere decir? Que las tenemos que respetar. Nos guste, no nos guste, compartamos o no compartamos, es una cuestión legal como cualquier otra ley, y no son leyes comunes porque además están amparadas en los derechos humanos y en los derechos de los niños y las niñas. Entonces, muy importante, yo tomé el artículo 2 porque me parece fundamental, que tiene que ver con que la identidad de género, según esta ley, tiene que ver con la identidad de género autopercibida. ¿Sí? No hay tutía. Si hay una persona que dice que se autopercibe de tal o cual manera, y que por favor quiere ser nombrada de tal o cual manera, se respeta como se respeta cualquier otra ley. En ese sentido, no es necesario exigir cambios hormonales o tratamientos hormonales, cambios quirúrgicos, cambios registrales. La persona lo puede hacer si quiere, si no quiere, no. Y nosotros no estamos en condiciones de desestimar la elección y la autopercepción de otra persona. Esto es fundamental. No tiene que ver con coincidir o no, con que te guste o no. Tiene que ver con respetar la identidad de otra persona, que es algo fundamental. Es cómo otra persona siente que es y quién esa otra persona se siente. Entonces, fijémonos como uno de los primeros modos de ejercer violencia, sea en casos que estén enmarcados en esta ley o no, es no reconocer a la otra persona.
no reconocer su identidad. ¿Sí? Y en estos casos mucho más todavía, porque vienen de una transición en la cual tuvieron que deshacerse de un montón de cosas aprendidas, renunciar a ciertas cosas impuestas y tener la valentía de asumirse quiénes son. Imagínense que además después de todo eso estamos nosotros diciéndole que no puede ser así. Pero bueno, si ven, pasa. Estas leyes sin embargo podrían desarrollarse mucho más, pero en este sentido las estamos viendo en el marco de la ley de educación sexual. Aquí hay algunos casos, que también ahí aparece lo de la edad para la identidad de género. Dos casos paradigmáticos, uno es el de Lulú, que es el más paradigmático, que es el de Yo Nena, Yo Princesa. Ahí Gabriela Marsilla, que es la primera niña trans en hacer el cambio del DNI, ¿sí? Amparada en la ley. No es que es la primera niña trans, porque si no sería reducir esto a 2012, que no empezó en 2012, pero sí en hacer el cambio de DNI. Bueno, la historia es apasionante y es desgarradora también en ese sentido, por todos los travesías que tuvo que hacer esa niña, no solo por aceptarse y animarse a expresarse, sino por todas las resistencias externas que encontró, incluso, y acá nos toca a nosotros y a nosotras, de profesionales, psicólogos y psicólogas sobre todo. Muchas veces psicólogos y psicólogas hemos sido totalmente violentos y violentas con otras personas en el sentido de tratar de decir quién está sano o no para decidir quién es, ser quién es. Entonces es importante porque una de las formas de reducir la violencia es formarnos con perspectiva de género. ¿Sí? Esa es una forma primaria y fundamental de respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y otro caso mucho más reciente, y además fíjense cómo aparece el estereotipo también, porque es Yo Nena, Yo Princesa. O sea, nació varón, entre comillas, y empezó a identificarse con una niña y con una princesa. Y por otro lado, lo viceversa, no, Yo Princesa no, caballero, que es Tito, el caso de Tito, que sucedió en Mar del Plata y que también tuvo toda una mala travesía de búsqueda de profesionales y qué sé yo, hasta que dio con un psicólogo, compañero de nuestra universidad, que es Jorge Vizca, que la verdad viene a hacer un trabajo muy importante en el acompañamiento a niños y niñas en su transición. Pero bueno, como ese alivio de encontrar a otra persona que simplemente te respeta, ¿sí? Fundamental. Bien, si querés pasamos. Quizá lo que me comentabas de que quizá Tito tuvo quizá los que más tuvieron resistencias en la cuestión de Tito fueron los educadores de Tito y no así sus compañeritos de la misma edad, ¿no? Que está bueno. Sí, también esto es un debate, o sea, que también cada uno se va a formar su pensamiento, quizás en la propia facultad de psicología hay disputas de que quizá un niño no puede asumir su sexualidad hasta determinada edad, otros dicen que sí. Así que bueno, esto también es para que cada uno construya su propia opinión, pero son casos que sucedieron. Absolutamente, y más allá de la opinión, está el ¿sí? Buenísimo. Y esto que decía él, aceptado por sus compañeros y compañeras muy rápidamente, bueno, Tito, buenísimo, listo, vamos a jugar a la pelota, ya está. O sea, no hay nada más que preguntar, ¿qué interesa? Pero ¿qué pasa? Bueno, padres, adultos, docentes. A veces el conocimiento nos genera ciertos miedos que hasta son medio raros, porque es como, bueno, ¿y cómo trabajo y qué hago? Como cualquier otra persona, o sea, no hay nada específico. Hay algunas cuestiones de cuidado, pero después lo demás es tratar a un niño y respetarlo. Entonces eso, a veces el mismo prejuicio que tenemos o el miedo que tenemos nos hace olvidar nuestras competencias que estuvimos estudiando y formándonos para llevarlas a cabo. ¿Sí? Bien, también muy importante la diversidad cultural. Hace poco se hizo conocido, ¿conocen este caso? Sí. ¿Qué opinan? Yo siempre no tenía que haber llegado hasta ahí, no puede ser que siempre lleguemos por cosas horribles. Bueno, pero yo lo tomé de Necochea Porque estaba en Necochea. ¿Alguien quiere contar qué pasó, por favor? No, que dos chicas quisieron entrar a después de Yo no puse marca y el católica del lugar dijo que no podían porque su jefe les había dicho que no dejaran entrar a gente negra. Derecho a admisión. Y las chicas lo grabaron, entonces está el audio en el que el Patovica les dice eso. Que no tiene Claro, que no tiene problema, que no venga. Claro, yo no tengo problema, pero... Bueno, entonces una de las cosas que contempla la ley de educación sexual integral, cuando se habla de respeto por la diversidad, bueno, respetar la diversidad no es solo diversidad sexual, sino también diversidad cultural.
Vivimos en un país en el que la diversidad cultural existe, pero está absolutamente invisibilizada. Aquí existen personas afrodescendientes, de piel negra, descendientes de un montón de comunidades, y mismo nosotros y nosotras, en tanto argentinos, somos como esto que se dice, ¿no? Crisol de razas. Entonces, esta cuestión es fundamental, y la diversidad cultural, ¿cómo se puede aprender? Bueno, esto es un ejemplo, el patito que nunca fue feo. Porque también la ley de educación social integral lo que se hace es deconstruir ciertas prácticas que tienen un valor tácito, digamos, ¿no? Una vez no necesariamente discrimina explícitamente, pero sí contribuye a la construcción de ciertos imaginarios o representaciones sociales que tienen un fundamento o una base de desigualdad. Entonces el patito feo que era un patito negro. Era un patito negro que era feo porque no solo porque era distinto, sino porque era negro. Y su fealdad y su negritud le era merecedora de discriminación y segregación. Entonces, bueno, por ejemplo, el patito que nunca fue feo es esto. Es un encuentro en el cual se encuentran un montón de patitos de distintos colores, muy distintos, muy diversos, pero que tienen muchas cosas en común y que se pueden divertir y jugar, ¿sí? Porque dentro de todo existe la igualdad. Más allá de la diversidad, existe la igualdad. Entonces, parecen pavadas, pero son recursos a través de los cuales uno va deconstruyendo y formando otro tipo de imaginario. También está toda la colección de antiprincesas, en el cual bueno, ya aparecen heroínas y próceres y qué sé yo, que ya no son varones, ¿sí? Sino que están Juana Zulu, bueno, etcétera, etcétera, Filia Cargo, ¿sí? Entonces eso también es reconocer. También está la generación masculina, que son, o sea, personas que llegaron a ser importantes no solamente por ser lindos y ser príncipes. También. Como Galeano. Exactamente. Muchas gracias. Entonces esos recursos los pueden buscar y les van a reservir. Y además, lo interesante de todo esto es que también va para nosotros y nosotras. Es de construir un montón de educación que tuvimos históricamente, información de los medios e imaginarios, que lo más peligroso es lo que no se ve, lo que no es explícito. ¿Sí? Si bien lo explícito a veces es lo más violento, porque lo explícito puede ser un golpe o una segregación como esto del derecho a la admisión, también lo implícito es fundamentalmente peligroso. Entonces, afinar el ojo también nos va a prevenir de seguir reproduciéndolo. Y sí, también lo peligroso quizás es el prejuicio, ¿no? Y quizá es algo con lo que todos tenemos que convivir. O sea, quizá no es una cuestión de no hacer prejuicios, sino de poder convivir con el prejuicio y hacer algo no malo de ese prejuicio que quizá todos tenemos, ¿no? Bien. Y otra cosa que a veces se escapa, que es la diversidad funcional. No sé si alguien trabaja, tiene experiencia. Yo, justamente hoy le comentaba algo buenísimo. a Ide. Yo trabajo con discapacidad en natación, ¿sí? Soy profe de educación física. Bueno, nos ha pasado justamente esta semana un caso de un nene con síndrome de Down, que, bueno, es como nosotros, por supuesto, estamos mucho en contacto con ellos porque desde dentro del agua los ayudamos, ¿no? Entonces, bueno, el alumno le toca una parte a la otra docente, no era en este caso yo, sino otra. Pero, entonces, bueno, le decía ahí de qué hacemos, porque, o sea, también ellos tienen que expresar sus deseos y bueno, y todo lo que les pasa internamente, que por ahí al ser también es feo, pero al ser discapacitado no se le habla, es como que, bueno, él, no lo digo por nosotros los docentes, sino capaz desde la casa, no tienen una... Y bueno, y nos pasó así como que, bueno, lo retamos, por supuesto, pero no sé si está bien retarlo, ¿viste? O sea, ¿qué le decís? ¿Cómo actuás? Lo hizo como una broma, ¿no? No, ni hablar, pero podría no haberlo sido. De todas pero, maneras, bueno, es importante lo que decimos porque si la sexualidad está invisibilizada, en la discapacidad está profundamente invisibilizada. Si uno busca sexualidad y discapacidad es muy difícil encontrar cosas, no solo en la infancia, sino en personas adultas. Pareciera que el campo de la sexualidad no pudiera ser. No existe, como que está está negado. Que esos cuerpos negado. no desearan, que esos cuerpos no gozaran, que esos cuerpos no sintieran. Y eso es muy interesante y es... bueno, más adelante les iba a comentar que hay una página gubernamental en la cual hay recursos y los cuadernillos están colgados, antes se podían adquirir, pero están colgados, y hay un área específica que es para educación especial. Entonces ahí está interesante, uno qué hacer, qué no hacer, sancionar, no sancionar, por qué, y qué más allá de la sanción. Porque y la por sanción supuesto, como sancionar, también con todo lo que es discapacidad tenés a la familia, o sea, trabajás con el alumno y después también con los padres. Siempre trabajo con el padre, la madre por supuesto nos dijo que no, mi hijo no lo hace nunca, no puede ser, entonces es difícil como docente abarcarlo, ya que peleás con dos lugares, con el alumno y con la mamá, que por supuesto niega todo. Bueno, quizá uno de los... no debe ser fácil igual. Quizá uno de los grandes trabajos en discapacidad
sea, respecto a la sexualidad en la niñez hay una protección, pero respecto a la sexualidad en la niñez y en la discapacidad hay una sobreprotección. Y hay un trabajo muy arduo con los padres de que quizá ellos mismos lo pueden ver como un sujeto activo que a pesar de sus diferencias tiene muchas capacidades, y eso quizás es el trabajo más difícil en torno a la capacidad. Así que bueno, te dejo decir. No, quería comentar que yo estoy dando ESI en la Escuela de Arte y estamos trabajando esto, y en la Escuela 502 están dando talleres de ESI en esta escuela. Estuve comunicándome con las profesoras porque pasa mucho de las personas con un tipo de discapacidad intelectual que son también muy propensas a ser abusadas como a generar abusos hacia otros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pueden comunicarse y pasarse ahí, hay que formarse mucho. Y quizá paso de experiencia de que esos nenes quizás gente los ve como diferentes, yo la verdad que los veo como iguales, se enamoran. Quizás hubo un caso en un centro de día donde yo trabajaba, que un nenito con condición de autismo estaba enamorado de una nena, y bueno, medio en la institución un poco lo molestamos como diciendo, bueno, ahí viene tal, y llegó el punto de que tuvimos que dejar de decirlo porque claro, como ella no le daba bola, y se angustió de que no le daba bolilla, así que... Perfecto. ¿Vos querés aportar algo? Bueno, sí, yo en realidad trabajo como acompañante con un chico con condición autista en secundario, y aparte también otra nena con un retraso madurativo, o sea, una dificultad intelectual. En ambos casos, creo que, por lo menos desde mi lugar, es empoderar a los padres y tratar de quitarle esta venda de negación de que mi niño, hoy tienen 14, 15 años y siguen siendo niños para ellos, no, esto está sucediendo, va a suceder, este chico va a tener deseos, va a tener... entonces, bueno, yo más que nada creo en eso, en empoderar a los padres y tratar de colaborar, darle recursos para ver que esto va a suceder y lo va a atravesar su hijo, y que es un adolescente como cualquiera de nosotros, y que, bueno, por lo menos para que ellos no sufran, porque no solo sufre el niño esta angustia de no poder manifestarlo, de no tener los recursos, sino que los padres sufren muchísimo al lado de ellos porque no tienen cómo enfrentar esta situación. Porque realmente si para un padre de un niño normal es difícil atravesar la adolescencia de un hijo, para ellos es realmente complejo. Sí, hay que aportarle. Podemos sacar la palabra normalidad. Sí, hay que aportarle recursos. Sí, quizá la normalidad es un parámetro que no existe. Sigue estando en la ley. Pero bueno, se nos filtra en el sigue curso estando en la igual, ley. justamente Es está bueno llamarnos la atención La escuela normal. y entender a los padres, que por ahí no lo dijimos, pero entender. Esa sobreprotección nace seguramente de la compensación al miedo, a la incertidumbre y a ver en carne propia en primera persona el sufrimiento. Entonces, bueno, entender, acompañar, aportar herramientas, está buenísimo eso. Me gustó. Pero bueno, esto, diversidad funcional, también está dentro de la ESI. ¿Pasa? Sí, por favor. Bueno, esto es el tema principal que venimos comentando, el lugar de las familias. Bueno, la ESI contempla el lugar de la familia, es un lugar complementario, porque se entiende que la familia es la primera institución de transmisión de valores, ¿sí? Y que, digamos, eso es inmutable y nadie quiere cambiarlo. Entonces, la ley lo que estipula es que los establecimientos educativos es obligatorio que haya espacios de formación para padres o responsables, yo agregaría madres también, que tienen derecho a estar informados e informadas. Los objetivos de estos espacios son ampliar información sobre todos los aspectos que tienen que ver con la ESI y la sexualidad, promover la comprensión y el acompañamiento, digamos. Si nos estamos situando de que estos niños, niñas son sujetos a un proceso de formación, de autoconocimiento, de conocimiento del cuerpo, de conocimiento de los placeres, de las sensaciones, de la intimidad, de lo propio, un acompañamiento a eso, un apuntalamiento, ¿sí? Y vincular más estrechamente a la familia y a la escuela para el logro de los objetivos del programa. Esto es medio redundante, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, trabajar a la par de la familia. Y eso plantearlo desde un principio, no es que nosotros vamos a imponer a la familia, vamos a sobreescribir los valores de la familia. No. Simplemente le vamos a transmitir conocimientos dispuestos legalmente, tal como todos los otros que transmitimos en el colegio. ¿Sí? Una de las cuestiones importantes es, si bien entendemos que la educación sexual integral no es cualquier ley, no son cualquier contenidos, pero son obligatorios tanto como cualquier otro. ¿Sí? Y su respeto tiene que ser igual que cualquier otra ley que tenga que ver con los derechos humanos. Yo lo digo muchísimo, pero es como, tiene ese peso. No, también entender que la escuela siempre educó la sexualidad, más allá de la ley, ¿no? Que siempre
históricamente se educó la sexualidad. Lo que implica esto es la integralidad de la educación. Absolutamente, está bueno lo que decís, porque de alguna manera, mejor o peor, o más profundamente, o más sistemáticamente, o menos sistemáticamente, todos o todas hemos tenido alguna aproximación a la educación sexual. Pero que generalmente reducido a lo biológico, reducido a lo reproductivo, reducido a la única posibilidad como a la heterosexualidad como único destino, y sin hablar de la dimensión del placer, del disfrute. Esto, pensando por ejemplo en personas que se inician sexualmente en una secundaria, como que uno ve genitales recortados, que no tienen cuerpo, que no tienen cara, que no tienen relacionamiento, es como una cosa muy mecánica, muy fisicalista, muy biológica, que es un saber súper valioso, ¿sí? Pero que está totalmente limitado o sesgado, si no se le incluyen las otras dimensiones o las otras variables. ¿Se entiende? Entonces, ampliar la educación sexual integral es justamente ampliar eso que se viene dando de una manera recortada para verlo de una manera integral. Muchas gracias por el aporte, porque es fundamental lo que decís. Y otra cosa, en el sentido de la familia, es, digamos, la educación sexual integral. Muchas veces se dice, uno escucha que está bueno el eslogan, cuando no hay educación sexual integral, lo que educa es el porno. ¿Escucharon eso? Está interesante lo que dicen, porque justamente la curiosidad está. Claro. Las personas, hay un despertar sexual, hay hormonas, hay deseos, hay sentires. Entonces, si uno no encuentra respuestas donde debería encontrarlas, las va a encontrar en otro lado. ¿Qué pasa? Que ese lugar generalmente está cargado de imaginarios violentos, desiguales, ficticios, ¿sí? Que son totalmente nocivos para las relaciones humanas, digamos, ¿sí? Entonces, está muy interesante poder recoger esa demanda y responder con suficiencia. Sigamos. Esto, ¿qué familia? Bueno, la ESI también problematiza qué son las familias, qué es una familia, además esta familia nuclear típica, digamos que ya no es la única posibilidad, y entonces una de las maneras de trabajarlo en el aula es, cuando uno quiere trabajar la familia, no dar respuestas prefabricadas o presentar estímulos como diciendo, bueno, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? Porque hay personas que no tienen mamá, porque no tienen papá, porque tienen otro tipo de configuración familiar. Entonces, de hecho, ya no poder responder a eso es quitarle lugar. Lo limitás, diciéndole llama a tu mamá, lo limitás. Absolutamente, y puede ser totalmente devastador para una persona que todos los compañeros estén contando de lo que supuestamente tienen que tener para que sea una familia y que lo que yo tengo no es una familia, porque no entra en esos parámetros. Se convierte en un estigma ya. Absolutamente. Entonces, acá hay algunas posibilidades, podrían ser más, pero por ejemplo, y no sé si escucharon, yo no traje la canción, pero la canción que se hizo viral, que era familia de mamá y papá, o no la voy a cantar, pero bueno, muy interesante y muy resistida también. Digamos, las resistencias de dónde venían, y bueno, de los mitos que estábamos viendo un poco antes. Una cosa es aceptar una realidad, que las configuraciones familiares, las neoparentalidades existen, y otra cosa es decir que las tradicionales están mal, ¿no? Nadie hace eso, ¿sí? O no debería hacerse, o no es lo que plantea la ley. Lo que plantea la ley es reconocer que los puntos de partida que tenemos son distintos, que nuestras realidades son distintas, nuestra accesibilidad a veces es distinta también, y poder entender y alojar desde la diversidad y del paradigma de la inclusión, ¿sí? Superando esta cuestión de la integración o de ese agente externo que aparece y se trata de encastrar. La inclusión básicamente es reconocernos todos y todas diversos y diversas y poder trabajar con esa diversidad y desde esa diversidad. Obviamente que no es, porque también es un discurso peligroso si somos todos iguales, en el sentido de que hay personas que necesitan o tienen necesidades específicas, ¿sí? Quizás mucho más pronunciadas, o que tienen algunas limitaciones muy claras y a las que hay que atender. Pero sí que en términos de derechos, de compañerismo, de trabajo en el aula, de roles y demás, hay que promulgar la diversidad y la igualdad. Sí, pasamos. Bueno, entonces, pasando en limpio algunas cosas, ¿para qué sirve esta ley? Bueno, para muchas cosas. Yo seleccioné algunas sintéticas, pero autoconocimiento y autocuidado del cuerpo, desarrollo de habilidades emocionales y sociales, o sea, relacionarme conmigo y relacionarme con el otro, cuidarme a mí y cuidar al otro, visibilizar desigualdades en los modos de relacionarnos y de producir conocimientos. Esto que decía, bueno, ¿quiénes son los ceros? ¿Quiénes son los próceres? ¿Qué diferencia ciudadana hay entre yo, que soy varoncito, y mi compañera que es mujer? Bueno, justamente problematizar que tenga que haber una, ¿sí? Generar vínculos más sanos y equitativos, fortalecimiento de la autoestima, confianza en sí misma y autonomía. Esto es fundamental. Un niño que conoce, que puede conocer su cuerpo, que puede relacionarse bien con sus compañeros, que haga relaciones sanas, vínculos sanos, es un adulto que va a, por lo menos, a ahorrarse un montón de traumas y dolores que tienen que ver con no haber aprendido a
tratar con otras personas. Y esa falencia, bueno, hay que hacernos cargo. Entonces, un niño con autoestima, o una niña con autoestima, con confianza, con autonomía, no se va a poder constituir si lo que nosotros estamos transmitiendo en el sentido de la educación o como profesionales va en contra de eso, ¿sí? O si lo estamos limitando por su condición de género o por su condición sexual. Esto está desde las prácticas más lúdicas, desde los juegos de a qué podés jugar, qué podés representar. Vemos a un niño jugando con una muñeca, está jugando a la mamá. ¿Por qué? ¿No puede estar jugando al papá? O sea, es la mamá la que está encargada de la crianza. O una niña que juega a la pelota, ay, qué rara ella, siempre rodeada de varones. Bueno, esas cuestiones, si bien parecen ingenuas, no lo son. Porque te están ubicando, te están sancionando, te están tratando de decir que no estás en el lugar que tendrías que estar. Entonces, deconstruyendo eso, podríamos contribuir a formar personas más felices, que es lo más fundamental. Promoción de la salud y prevención de enfermedades, bueno, fundamental. Esto no lo trabajamos tanto porque es como algo que generalmente se trabaja con la ESI, pero bueno, enfermedades de transmisión sexual, salud sexual reproductiva, derechos reproductivos, métodos, eso es muy importante. Y desarrollo de la noción de intimidad,